Hola a todos, mi nombre es Juan Moisés Torrijos y en este video quiero compartir con ustedes un pequeño tutorial para crear un formulario web al estilo de Material UI utilizando HTML, CSS y un poquito de JavaScript vainilla. Vamos a ver, así es como va a quedar nuestro formulario. Cuando ustedes le dan clic a uno de los campos, ven que la etiqueta hace una pequeña animación. Y cuando uno le da clic fuera de este campo, la etiqueta hace la animación de nuevo, como si fuera un placeholder, ¿no? Entonces, si nosotros agregamos algún texto aquí, vemos que la etiqueta entonces mantiene la animación arriba como si fuese, como si estuviese en un diferente estado, pues. Igual acá abajo, igual para todas las etiquetas. Y la etiqueta, perdón, el campo de contraseñas, puedes ver que es un campo de contraseñas muy fácilmente. Ok, entonces estoy aquí en la línea de comando. Quería empezar por aquí porque quería mostrarles cómo, por lo menos en esta versión, el Mac, en Linux, no tanto en Windows un poco más sencillo. Casi siempre empezamos un proyecto con la línea de comando, creamos un folder, en este caso dice mkdir, material uiforms, y luego hice cd material uiform. Entonces así es como llegué hasta este punto. Además, ya tengo instalado Visual Studio Code, que es el que voy a estar utilizando. Y también tengo la interfaz de la línea de comando para abrir el folder. Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir Material UI con code punto, espacio punto, y me abre este folder que está completamente vacío por ahora, ¿no? Y lo que voy a hacer es que voy a aquí dentro de mis extensiones. Yo tengo una extensión que se llama Live Server, que es una extensión que te permite simplemente eh, cada vez que hago un cambio en el código, la página se refresca. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer es que voy a crear aquí un archivo nuevo. Vamos a llamarle el index.html. En realidad le podemos llamar lo que sea, pero muy importante la extensión .html. También voy a crear un nuevo archivo que se llama style.css, que es donde vamos a tener nuestros estilos. Y por último vamos a crear un archivo, vamos a ponerle eh, index.js, que es donde vamos a tener nuestro código de JavaScript. Ok, entonces luego lo que voy a hacer es que voy a achicar un poco aquí la página. Esto se ve un poquito, pero espero que lo puedan ver. Acá la idea es que esta página se vea muy bien. Y luego acá voy a hacer esta pantalla se vea más o menos de este tamaño. Podríamos inclusive hacerla un poco más chica. También es importante, aquí clic derecho, lo que voy a hacer primero es darle clic al botón acá abajo. Espero que lo puedan ver. Dice Go Live. Si le doy clic, ya está la página. Aquí me está diciendo que si lo quiero abrir en cualquiera de estos navegadores, un programita que yo tengo en mi computadora, pero básicamente me va a abrir el 127.0.0.1, como lo pueden ver abajo, en el puerto 55.0.0. Entonces eso es lo que sí queremos. Ahora mismo tenemos una página en blanco, por razones obvias, no tenemos nada. Pero voy a mantener esto aquí y voy a ver el editor, porque aquí ya yo tengo todo listo, ¿verdad? Entonces esto va a servirnos como nosotros llamamos la batería o la chuleta, pues es donde tenemos todo nuestro código ya hecho. Un poquito diferente en este caso, pero nosotros vamos a hacer con HTML y CSS y JavaScript vainilla. Ok, entonces ya tenemos todo seteado. Lo primero que vamos a hacer es que vamos aquí al index y utilizando una herramienta que se llama Emmet, que ya viene preinstalada en Visual Studio Code, voy a escribir HTML
2.5 y me va a hacer lo que se llama el boilerplate de HTML5. Y para hacer la vida más fácil, vamos a agrandar un poquito y espero que con esto puedan ver y ya estamos listos para empezar a hacer nuestro código. Ok, entonces ya tenemos el código que Emmet nos dio para empezar nuestro código HTML5. Y ahora lo primero que voy a hacer es cambiar aquí el código que me dio Emmet y le voy a poner así, formulario de registro MUI. Bueno, podría ponerle MUI, pero vamos a ponerle MUI, que es Material UI, ¿verdad? Entonces, o Material User Interface. Entonces, la idea es que vamos a crear, este es nuestro trabajo final. Entonces lo voy a guardar y aquí ustedes pueden ver que ya tenemos el título acá arriba. Entonces, ahora vamos a crear el código para ver esto, ¿verdad? Pero antes de saltarnos a lo que es los colores, la tipografía, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear la estructura del código del HTML y luego vamos a pasar a lo que es el estilo con CSS, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a concentrar en el HTML. Y viendo este producto final, puedo ver que yo tengo un rectángulo aquí, tengo un círculo en donde se ve una imagen, que podríamos llamarle el avatar. Tenemos 4 campos y cada campo tiene su etiqueta o su label. Y luego tengo 2 botones, el botón de confirmar y el botón de cancelar, ¿verdad? Aquí podemos ver crear cuenta y cancelar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a crear o recrear eso en HTML. Y me voy a apoyar mucho en la herramienta de Emmet para que puedan ver lo fantástico que es esta herramienta. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear un div. Voy a crear un div. Dentro de ese div, entonces voy a tener 2 divs. Uno que es para el avatar y el otro que es para el formulario. Y es muy fácil crear ese código utilizando Emmet. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner aquí un div llamado avatar form. Me gusta ponerle el nombre de las 2 cosas que voy a poner dentro del div. Y le doy tab. Y me crea el div. Dentro del div, ¿sabes qué? Vamos a echar para atrás un poquito porque me gustaría mostrarles qué tan poderoso es Emmet, por lo menos creando divs anidados, ¿no? Entonces, dentro del avatar div, con un mayor que, voy a decirle que dentro del avatar div hay un div que se llama avatar y más, o sea, el hermanito va a ser el form, un elemento form, ¿no? Y le doy tab. Entonces aquí en el elemento form, aquí voy a agregar una imagen. Voy aquí, debí haber hecho una imagen. Ahí está. La fuente todavía no la voy a poner. Y el alt tampoco la voy a poner. Pero vamos a saltarnos entonces a la parte que nos interesa mucho. Por ahora voy a borrar aquí donde dice el form. Pero le voy a dar un ID a este formulario. Este formulario se va a llamar register form. Y adentro vamos a crear entonces 4 inputs, ¿verdad? Lo podríamos crear diciéndole input por 4. O sea, estrellita 4 sería por 4. Pero entonces él me va a crear, aquí lo que ustedes están viendo, son 4 inputs de tipo texto. Pero en realidad yo necesito un input de tipo texto, un input de tipo correo, un input de tipo password y otro input de tipo password. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer un input de tipo texto, ¿verdad? Le voy a poner a este el nombre. El nombre va a ser username, igual que el ID. De hecho, vamos a echar para atrás. Vamos a hacer para atrás con control Z. Y vamos a crear un label en realidad. Primero, porque esa parte es muy importante. Entonces aquí le voy a poner username.
Y adentro del label, entonces le voy a crear el input tipo texto llamado username. El nombre y el for arriba son importantes para que sepa que hay una, que sepa que ambos son del mismo tipo, ¿verdad? Entonces así puedo hacer otro label. Este es de tipo email, para email. Entonces aquí vamos a poner un input de tipo email. El nombre es email. Luego vamos a crear el label para el password. Input tipo password. Ok, aquí vamos a poner password. El tipo password es el que nos da los puntitos a la hora de escribir el texto, ¿verdad? Entonces, esa es la parte buena. Entonces aquí vamos a poner password confirm. Más adelante, en otro video, vamos a ver cómo hacer para verificar que estos dos son iguales, ¿no? Entonces ahora aquí vamos a crear un input tipo password de nuevo. Password. La idea del input tipo password es que las personas que están pasando detrás de ti no vean lo que estás escribiendo, ¿no? No es para, no tiene más seguridad más que eso. Ok, y luego vamos a crear aquí abajo, después de los labels, vamos a crear un div llamado buttons con la clase buttons, y dentro vamos a poner un botón. Vamos a ponerle el reset, es tipo reset, y vamos a poner aquí cancel. También le voy a poner una clase, vamos a ponerle cancel a la clase, sencillo. Y otro botón se llama button. Este botón puede ser un botón tipo submit, y vamos a ponerle tipo submit. El problema es que mientras estamos trabajando con él y le damos clic, nos resetea todo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Entonces vamos a ponerle aquí create account, ¿no? Entonces aquí vamos a poner class es igual a submit. Este es el botón submit. Ok, y si le doy guardar aquí y regreso acá a mi plataforma, entonces vemos que tenemos casi todo está incluido. Lo único que voy a agarrar del HTML es el HTML del avatar aquí, y si yo le doy clic aquí a este botón, le puedo decir, este avatar no lo tengo directamente en el HTML, de hecho lo tengo aquí en el CSS, y el CSS, si es que lo pueden ver porque está bien pequeño, en realidad no es CSS, sino es Sass. Pero en el tutorial nuestro vamos a utilizar CSS, así que lo que vamos a hacer es que vamos a compilar el CSS y vamos a ir a donde está el avatar, y voy a tomar aquí este vínculo, que es el vínculo de la imagen, lo vamos a poner aquí, y aquí donde dice es my avatar, y ahora sí le voy a dar guardar y vamos a poder ver acá el avatar y los 4 campos. Sin embargo, me acabo de dar cuenta de un pequeño error, y es que vemos los 4 campos pero no vemos su etiqueta. Así que vamos a regresar aquí al diseño final y vamos entonces a colocarle las etiquetas. Entonces básicamente aquí dentro de la etiqueta, valga la redundancia, le voy a poner la etiqueta, el nombre, username, email, password y confirm password. Ok, y si le doy guardar, entonces ahora sí, con eso ya tenemos nuestra estructura lista para darle estilo, y es justo lo que vamos a hacer ahora. Ok, entonces ahora ya tenemos el HTML listo y podemos entonces empezar con los estilos. Y a mí me gusta empezar con aquellas partes que no cambian, como por ejemplo en este caso tenemos los colores y la tipografía. Ok, entonces yo tengo aquí en mi computadora unos programas que me ayudan a sacar, por ejemplo, los colores. En este caso voy a tomar el color aquí
El color se llama pink. Y lo que voy a hacer es que voy a crear unas variables de CSS, también llamadas custom properties o propiedades personalizadas. Pero en este caso lo voy a usar como variables, ¿verdad? Entonces, dentro del pseudo elemento raíz o dos puntos root, es un pseudo elemento que siempre ha existido en HTML y es como el elemento o el nodo más antiguo dentro de la jerarquía de HTML, ¿verdad? Entonces, sí, es un pseudo elemento dentro de los parámetros de CSS. Entonces, dentro del pseudo elemento root, voy a crear una variable que se llama pink y le voy a dar el color pink. Ahora voy a tomar este color que está acá abajo con violet blue. Voy a poner aquí violet blue. Le vamos a poner este color y vamos a tomar la tipografía, que en este caso y voy a tomar la tipografía, que en este caso es 400, creo que se llama. Vamos a poner aquí font. Ok. Básicamente es lo que tenemos acá. Font family. Y con eso ya tenemos básicamente todo lo más importante. También puedo poner el color blanco, que básicamente 6 Fs. El color gris que está aquí, lo podemos tomar con nuestra herramienta aquí. Es un dark gray. Vamos a ponerle gray. También cuando le damos clic aquí hay un rojo. Vamos a tomar ese rojo. Básicamente es el mismo que está aquí. Se llama crimson, pero vamos a poner red. Y el color verde también, que es el color que está en este botón, lime green. Ok, creo que ya tenemos todo lo necesario. También podríamos ver el tamaño, ¿no? El tamaño de este, por ejemplo. Esto lo podemos ver aquí con esta herramienta que yo tengo. De más o menos 112 píxeles. El radio, vamos a ponerle 110. No, eso lo podemos ver aquí. Eso lo podemos ver más adelante. Y luego el ancho de esto, que es más o menos... El ancho son 500 píxeles. Y bueno, el alto ya lo veremos después. Porque el alto va a ser con respecto al contenido que existe en la herramienta. Pero bueno, entonces ya tenemos todas nuestras variables. Y vamos entonces a empezar a crear el CSS. Y lo que a mí me gusta hacer es que lo primero que voy a hacer es que voy a trabajar primero en el body, que es lo que está detrás del div, ¿verdad? Entonces al body le voy a poner la familia, font family, que es la tipografía, y aquí le voy a poner font. ¿Ok? La gran ventaja de esto es que CSS solamente tiene que verificar dentro de la raíz que es font y no tiene que estar repitiéndose. Si más adelante quisiéramos utilizar la misma tipografía en otro elemento, simplemente con usar la función var y pasando el nombre de la propiedad,
ya tenemos, ya lo tenemos, ¿verdad? Vamos a poner también el tamaño, en este caso voy a poner así, 16 píxeles. El tamaño de la línea, voy a poner 1.5. Vamos también a guardar. Vamos también a darle una altura de 100% para que recorra todo, y un background. En este caso yo quiero hacer un background image porque quiero utilizar la función linear gradient. Dentro de linear gradient puedo usar la dirección. En este caso lo que voy a hacer es que simplemente voy a dejarlo como está y voy a utilizar las variables var, y vamos a pasarle el pink y luego el violet blue. Ok, y terminamos con punto y coma. Guardamos y aquí vamos a ver si aquí no vemos ningún cambio, y la razón por la que no vemos ningún cambio es que en el index HTML yo todavía no he vinculado el estilo, la hoja de estilos. Eso es algo que no lo hace directamente Emmet cuando hacemos el boilerplate. Así que lo que voy a hacer es aquí link .css tab, y ya con eso lo tengo. Y ya podemos ver el estilo. Ahora, aquí hay una consecuencia. Yo puse height 100%. Esto no tiene ninguna validez porque el body en esta instancia no tiene ningún padre. Entonces el 100% no te dice exactamente de qué. Así que yo voy a utilizar el 100, en vez de la unidad de porcentaje, voy a utilizar la unidad de VW o no, VH, que es Viewport Height. Y vamos a darle salvar, y ahora sí puedes ver que él toma el alto de todo lo que es la pantalla, ¿no? Que en este caso le llamamos el viewport. Ok, ahora podemos continuar con el formulario, ¿verdad? Que en este caso el formulario tiene un ID, pero este ID solo se lo coloqué para cuando vayamos a utilizar el JavaScript. Dentro de CSS no es una buena idea utilizar IDs, sino clases. Como en este documento solamente tenemos un formulario, podemos utilizar el nombre del elemento form, y con eso tenerlo. Pero antes del form, de hecho, como padre del form, tenemos un div que se llama el div class avatar form, y este es el que voy a intentar dar estilo primero. Entonces lo que voy a hacer es que este avatar form en realidad no tiene el ancho completo de la página, y si te das cuenta hay un espacio entre la imagen, de hecho el div completo, y el borde del documento, y esto se debe al estilo que ya viene de por sí en el navegador, y lo podríamos dejar así. De hecho lo voy a dejar así, pero en la mayoría de los casos queremos evitar ese tipo de cosas y tratamos de normalizar los estilos o haciendo lo que se llama un reset. Pero si lo quieres ver, de hecho vamos a abrir aquí la consola para que veamos aquí. Lo voy a poner aquí abajo y podemos ver que si le pongo aquí el mouse sobre el body acá tiene, de hecho lo podemos ver más aquí abajo, el body aquí abajo tiene un margen de 8, y de hecho lo podríamos inclusive resetear o hacer el reset aquí. Le ponemos margin 0, guardar, y entonces ves como el contenido ya se pega a los bordes, y la idea es que se mantenga uniforme, que haga lo que nos estamos esperando que haga, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que le voy a dar aquí a avatar form un background color de white utilizando la variable, y le voy a dar un width
o un width vamos a ponerle un 80%. Y como yo sé que quiero que este avatar form esté centrado, y cuando digo centrado en realidad me refiero a que quede verticalmente y horizontalmente en el centro. Hay muchas formas de centrar un div con HTML, perdón, con CSS. Y la forma que a mí más me gusta es utilizando el display flex o display grid. Preferiblemente display grid. Entonces lo que voy a hacer es que en el padre, que es el body, voy a cambiarle la propiedad display a grid. O sea, le voy a poner el display grid. Y a todos los hijos, o sea, al hijo directo, vamos a ponerle place items center. Y en este caso, con eso ya tenemos. Con estas dos líneas de código ya tenemos nuestro div centrado. El avatar form también debe tener un padding, ¿verdad? Es la distancia que hay entre el borde del mismo div hasta donde empieza acá. Sin embargo, si nosotros vemos acá abajo, estos dos botones no tienen un padding, o sea, no hay un relleno entre ellos. O sea, aquí en realidad el nombre que lleva este espacio aquí es el padding, no es el relleno. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que el contenido que está dentro de Avatar Forms no tenga ningún padding. Lo que quizás tenga un padding es este que está aquí. Y probablemente tenga que agregar un div adentro de todos los que son los labels. O quizás simplemente haciendo el label, o sea, esto que está aquí. El label, le doy un ancho máximo, un width en porcentaje y lo centre. Y eso es lo que vamos a hacer, de hecho. Entonces, vamos a ir aquí al estilo y vamos a concentrarnos primero en el avatar. Lo que queremos hacer es que no se vea toda la imagen, solamente se vea la cara de la imagen, perdón, sí, la cara, y que tenga forma de círculo y que tenga un borde, ¿verdad? Y todo lo vamos a hacer con CSS. Entonces, este div se llama avatar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí punto avatar, y dentro del punto avatar vamos a decirle que él va a tener un ancho, y como habíamos visto es más o menos 120 píxeles. Entonces vamos a poner el width 120 píxeles, height 120 píxeles, y para que sea un círculo, lo que le hacemos es que le damos un border radius. Este border radius tiene que ser un número alto, vamos a ponerle 100% en el border radius. Y también necesitamos un border. Vamos a ponerle 2 píxeles y que sea sólido y de color blanco. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. O sea, aquí no podemos ver cómo quedó, porque ahora mismo todo lo que está adentro está expandiéndose más allá del contenido. Y esto se arregla con un overflow hidden. Ok, ahora sí podemos ver el círculo que acabamos de crear. Pero la idea no es esa. Yo creo que el borde, vamos a ampliar un poquito el borde, un poquito más. Vamos a ponerle 4 píxeles. De hecho creo que un poco más, pero ahora lo vamos a ver bien. Ahora la idea es intentar colocar la imagen que está dentro donde debe ir, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar una regla que se llama Objective Fit. Pero para utilizar Object Fit necesito ponerle un ancho. En este caso quiero que ocupe el 100% del ancho, ¿verdad? Y vamos a guardar.
Y aquí, bueno, ya con esto ya lo tenemos, ¿no? Y iba a utilizar el object fit cover, pero simplemente con utilizar el width ya lo tengo. Así que no voy a utilizar en este caso. Ahora, sin embargo, si nosotros vemos el diseño, nos damos cuenta primero que tiene una pequeña, eh, una sombrita en el estilo para diferenciarlo. Y segundo, que está por encima, como por encima de la... Está centrado y por encima. O sea, hay varias formas de hacerlo. Podríamos utilizar el Position Absolute y luego sacarlo del flujo del div y ponerlo por encima y luego el div que está debajo subirlo un poco. Vamos a intentar eso, vamos a ver cómo nos va. Entonces lo que voy a hacer es que primero en el avatar le voy a poner un Position Absolute y le voy a poner left 50%. Y lo que vas a ver, y vamos a poner también un top 0 por ahora. Ok, y lo que vas a ver es que se va a ir totalmente fuera, completamente fuera. Y lo que pasa aquí es que el div de avatar está buscando al padre más antiguo, el que tenga una propiedad que se llama position relative. Y si ninguno lo tiene, entonces simplemente se va a ir, se va a colocar con respecto al elemento, al padre más antiguo, que en este caso es el body. Entonces, lo que queremos hacer es que aquí en el avatar form, que es el padre directo de punto avatar, le vamos a poner position relative para que entonces se coloque por encima. Y si yo le coloco aquí en el top, le digo menos 50%, él se va a colocar más o menos a la mitad. Y aquí nosotros podríamos inclusive agrandarlo un poquito más, ahí. Ahora, ¿cuál es el problema con el left? Es que el left está haciendo el 50% si nosotros aquí tomamos el ancho del elemento. El ancho del elemento aquí más o menos estos son 624 píxeles, ¿verdad? Perdón, 500 píxeles. Entonces, la mitad son 250. Entonces, justo a la mitad va a empezar nuestro div. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que la mitad de esto quede con la mitad del padre. Entonces, para hacer eso, yo necesito hacer un transform. Aquí lo que voy a hacer es un transform. Y voy a trasladar este div menos 50%. O sea, hacia la izquierda un 50%. Y entonces ahora sí vamos a tener el div donde lo queremos. Y como le había mencionado, en el diseño, el ancho es un poquito, el ancho del borde un poquito más. Sí, creo que son 8 píxeles en vez de 4. Y el ancho y alto no son 120, probablemente sean 100. Entonces creo que es un poquito más o menos así. Ok. También puedo ver que la posición del avatar está un poquito más arriba. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a intentar mover el avatar un poco. Y para eso sí vamos a necesitar el object position. El object position, entonces el primer número va a ser en el eje de las X. O sea, aquí no quiero cambiar mucho. Lo que quiero cambiar es la Y. Entonces vamos a moverlo menos 20 píxeles. Vamos a ver. Fue mucho. Vamos a ponerle 10 píxeles. Algo así. ¿Ok? Y para terminar, el avatar, el punto avatar necesita, ya habíamos visto, necesita ahí una pequeña, una sombra, pues. Entonces eso es lo que vamos a intentar darle aquí. Entonces la sombra va a ser, vamos a hacer el box shadow. Y el box shadow requiere de la posición X. En la Y vamos a darle unos 10 píxeles. Y el difuminado vamos a ponerle unos 20 píxeles.
Y el color, vamos a ponerle un RGBA de 0,0,0,0,0.25. Y eso me va a dar un negro transparente. Y ahí podemos ver más o menos la sombra, la podemos ver. Espero que la puedan ver. Ok, entonces ahora vamos a continuar. Ya tenemos nuestro avatar, más o menos como lo tenemos acá en este diseño. Y ahora vamos a continuar con el formulario, ¿verdad? Entonces, el formulario es hijo de avatar form y hermano de punto avatar. Entonces, lo que queremos hacer es que este formulario, lo que voy a hacer es que como dentro de este están los dos botones, el formulario no va a tener ningún padding, ni ningún margen. Lo que voy a hacer es que voy a hacer que los labels tengan un máximo de ancho y luego los voy a centrar para que queden como están aquí en el diseño. Y luego estos dos botones los voy a poner uno al lado del otro al ancho completo. Pero antes de eso, vamos a ponerle aquí al punto avatar form, vamos a ponerle un border radius, que es lo que vemos aquí. Entonces vamos a poner border radius y vamos a ponerle unos 8 píxeles. Más o menos, quizás un poco más. Vamos a ponerle unos 12 píxeles. O sea, algo más o menos así. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es que voy a agregarle un padding, un relleno aquí, pero solamente arriba. Podemos hacer un padding aquí o que este formulario tenga un margen, pero recordemos que estos botones están dentro del formulario, así que voy a agregarle un padding aquí y vamos a ver más o menos cuánto es el tamaño de este padding. Son unos 70 píxeles, algo así. Así que aquí vamos a ir aquí a Avatar Form. Vamos a ponerle un padding top de 70 píxeles. Ok, y como podemos ver, se movió todo, pero creo que es porque estoy dándole al que no es. Vamos a darle un padding mejor al formulario. Padding top de 70 píxeles. Ok, vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Aquí dentro del avatar form. Aquí está, le estoy dando aquí. Sería prácticamente lo mismo si mueve este padding acá arriba. Prácticamente igual. Excepto que ya no está en form, sino que está en avatar form. Y el avatar se movió más arriba de lo esperado. Así que vamos a intentar bajar este número un poco. Ok, vamos a subirlo a 45. Bajarlo a 35 y ahí vamos jugando con él. Ok, yo creo que ahí está bien. Quizá un poquito más abajo. Podemos utilizar 33%. Algo así. Y de hecho voy a bajarlo otra vez a 4 píxeles. Siento que está muy grande. Ahí podemos ver más o menos comparación. Ok, entonces vamos a jugar con los labels aquí. Con el form. Lo que voy a hacer es que en vez de el form voy a ir directamente al label. Y lo que voy a hacer es que el form label va a ser un display block en vez de un display inline como está ahora. Y con eso ya podemos ver que tenemos uno por encima de otro. Pero igual voy a hacer lo mismo con el form input. Voy a decirle que es un display block, ¿verdad? Y así tengo uno encima del otro. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar al label un width. Vamos a ponerle del 70% por ahora.
y vamos a ponerle un background color por ahora de pink, nada más para ver lo que está pasando. Y aquí lo que podemos ver es que en efecto el label tiene un ancho que no cubre todo el ancho del padre, que en este caso es el avatar form, pero eso no es exactamente, no está centrado. Entonces lo que voy a hacer aquí en el mismo label es que lo voy a centrar. Y para centrar horizontalmente, lo mejor que puedo hacer es utilizando el margin. Pero no lo quiero, solamente quiero utilizar el margen que está en el eje horizontal. En este caso es el inline. Entonces aquí lo voy a poner auto. Y ahí podemos ver que lo centramos. Yo creo que es mejor hacerlo un poquito más grande, 80%. Y el form input va a tener un ancho del 100%. Entonces, aquí yo le acabo de dar a los inputs el ancho del 100%. Y si logran ver aquí, se darán cuenta que el input se sobresale un poco del padre. Y esto se debe a que el input se le agrega, se le suma al ancho cualquier otra cosa que le haga que esté dentro de él, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo el ancho más el padding más el borde. Entonces, ambas cosas agregan al ancho del input en este caso. Y para que esto no suceda, lo que voy a hacer es que voy a utilizar una propiedad que se llama box sizing. Pero como yo quiero que eso sea para todos los elementos, yo le voy a poner aquí que a todos los elementos y a todos los hijos directos de ese elemento, de esos elementos que se puede poner de esta manera, tengan el box sizing border box. Y con esto, entonces podemos ver que en efecto ya no se agrega el ancho. ¿Ok? Y cumple con lo que nosotros necesitamos. Ok, entonces ahora podemos continuar con nuestros estilos. Otra cosa que puedo ver es el color vamos a quitarle el background pink, que se lo habíamos puesto para ver. Vamos entonces a cambiarle el color del texto del label. Aquí vamos a ponerle color. Vamos a utilizar nuestra variable gray. Igualmente dentro del input le vamos a quitar border. Vamos a ponerle que no tenga borde. Entonces se va a desaparecer completamente. No es lo que yo quería. Lo que sí quiero es agregarle un borde abajo. En este caso vamos a ponerle 2 píxeles solid. Poner el mismo color gray. Ok. Y más o menos vamos viendo cómo va quedando el formulario. Ok. Pero algo muy importante. Primero es que las etiquetas están casi encima de la línea. Ok, y entonces para eso yo lo que voy a hacer es que le voy a agregar aquí un transform. Y le voy a hacer un translate en el eje de las Y's. Qué sé yo, unos 10 píxeles. No, mucho más. Voy a poner unos 20 píxeles. Ok, aquí hay un problema porque el label es toda el padre. Entonces lo voy a quitar. Entonces, para poder tomar esta sección, lo que voy a tener que hacer es que lo voy a tener que ponerle, forrarlo dentro de una etiqueta span para poder entonces utilizar esto. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar emmet. Voy a seleccionar esto con shift click y utilizando emmet, voy a que view command palette le voy a hacer wrap
with abbreviations, voy a ponerle span. Y esto lo que hace es que me pone un span alrededor de todos. Y ahora sí puedo directamente seleccionar este elemento así. Y ahora sí puedo ponerle el transform. Y ahora vamos a poner unos 20 píxeles. Ok. Y la razón por la que no está funcionando es porque necesita ser de tipo display block. Ok, entonces ahí lo tenemos. Vamos a separarlo un poquito más. No quede tan pegado. Ok, vamos a ponerle 16 píxeles. Y también, si vemos aquí en el diseño, podemos ver que la letra es un poquito más pequeña. Vamos a ponerle font size, vamos a ponerle unos 14 píxeles. Hay un poquito más de espacio. Y hay una separación entre cada uno de los labels. Entonces aquí en el label en sí, voy a poner un margen bottom de 8 píxeles quizás. Entonces vamos a ver cómo se ve. Quizá un poquito más, 12 píxeles. Ok, entonces aquí podemos ver más o menos cómo está quedando el diseño. Aquí también tenemos un problema en donde se fue muy, muy arriba. Vamos a quitarle esto por ahora, top 0. Ok. Aquí la razón por la que se está subiendo mucho es que este porcentaje tiene que ver con el alto del padre, no es el alto de él mismo. Entonces, si yo pongo el 50%, no es el 50% de él, sino el 50% del padre, y por eso es que se va muy arriba. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar, yo sé que este tiene un height, una altura de 100 píxeles, aquí simplemente voy a ponerle 50 píxeles, que es la mitad. Perdón, menos 50 píxeles para que se vaya hacia arriba. Y ahí ya lo tenemos, ¿ok? Ahí no se va a mover porque es una unidad estable, estática. ¿Ok? Entonces, por último, voy a crear un espacio un poquito más grande aquí en el último. O bueno, mejor lo que voy a hacer es que simplemente voy a tomar aquí el punto buttons y voy a darle estilo a ambos botones. Ok, lo que voy a hacer es que vamos a ponerle aquí punto buttons. Y punto buttons le voy a poner un margen top de, voy a ponerle 16 píxeles. Ok. Luego, creo que así se llama, ¿no? Buttons, correcto. Punto buttons. Y luego vamos entonces a darle estilo a los botones que están adentro. Ambos botones tienen un ancho de 50% del padre. Entonces lo que voy a hacer es que voy a transformar el punto. Hay varias formas de hacerlo. Yo podría agarrar el punto buttons button, que son ambos. Vamos a verlo aquí. Y le puedo decir que tiene un ancho de 50%. Vamos a ver qué sucede. Sin embargo, se va a poner uno encima del otro, no lo que yo quiero. Otra forma de hacerlo es utilizando el display grid aquí arriba y diciéndole que hay dos columnas con grid template columns y le voy a poner un FR, una fracción y una fracción. ¿Ok? Entonces, esto me va a crear dos columnas y esto lo voy a quitar por ahora. Y ahí sí me va a colocar ambos botones a la mitad. Entonces ahora le voy a dar estilos a ambos botones. Ambos botones tienen más o menos un padding arriba y abajo de más o menos 8 píxeles. No tiene un background.
vamos a quitarle el borde. Y creo que el color de las letras son blancas. Entonces vamos a poner aquí color bar white. Ok. Luego vamos a ver cómo se ve eso. Ahí no se ve tanto. Otra cosa que le puedo poner es que voy a quitar el border radius. Creo que no es necesario. Este padding debe ser mayor. Y también lo voy a poner display block. Es solamente para estar seguro que no haya ningún problema. Y por último, le voy a agregar los colores. Pero los colores dependen del estilo. Así que el button class cancel tiene un background color de var red. Y el button punto, creo que era submit, tiene un background color var green. Creo que era así se llamaba. Lime green. Lime green. Vamos a ver cómo quedó. Y más o menos, ahí es más o menos como queríamos hacerlo. Siento que el padding arriba y abajo es mayor. Ok, un poquito mejor. Y siento también que esto debe tener un margin más grande. Ok, aquí vamos a intentar ver qué es lo que está sucediendo con este div. Este div, bueno, ahí podemos ver el margen arriba, que es el strip naranja que podemos ver. Ahí vamos a agrandarlo aquí un poquito, aquí ve. Vamos a ponerle como 36 píxeles. Ok. Y si podemos ver aquí en el diseño, vemos que el borde tiene el mismo borde que acá. Entonces, eso lo podemos hacer de dos formas. Podríamos darle un borde a cada uno de los botones, el borde acá y el borde acá. O simplemente me voy aquí a donde dice, bueno, si hago esto, form, avatar form, y le pongo el overflow hidden, creo que va a tener un problema. Y es que en efecto se me va a ir la imagen y eso no es lo que quiero. Entonces, mejor voy a tomar este border radius. Entonces, como yo sé que yo me voy a repetir, voy a decirle que este border radius, vamos a ponerlo aquí arriba. Vamos a ponerle border radius 12 píxeles. Y aquí en el avatar form voy a poner var border radius. Y aquí abajo en el botón cancel voy a ponerle border bottom left radius. Va a ser border radius. Y aquí en submit va a ser el border bottom right radius bar border radius. Ok, ahí lo vemos. Sin embargo, creo que acá arriba algo le pasó a mi border radius. En avatar form dice border radius var border radius. Aquí lo escribí mal. Dios. Ok, y ahí lo podemos ver. Ahí ya tenemos el estilo de nuestro elemento. Es más o menos el estilo, algo parecido, no exactamente. Lo que podemos hacer para mejorarlo es ampliar un poquito aquí la tipografía. Creo que aquí podemos también decirle que el ancho del elemento avatar form no es sino
70. Le podemos dar un max width de, vamos a ver cuánto es el ancho acá. 500 píxeles. Sí, no va a ser, si yo agrando aquí esto, no va a ser más grande que 500 píxeles. Otra cosa que veo diferente es que ahí la tipografía sí es más grande. De hecho, vamos a quitarle aquí en el layout yo tenía el font size, perdón, no acá, font size 14. Vamos a quitarle esto. Ok, eso no hizo un poquito, es que estoy donde no es, aquí. Y también hay el espacio es mayor. Aquí voy a poner 12 píxeles. El espacio entre cada uno es mayor. Aquí vamos a poner 3 píxeles. Y el espacio aquí es mayor. Ok, más o menos. Creo que 3 no era. Sí lo veo un poco más ancho. Así que vamos a quedarnos con 75. El avatar form. Otra cosa que veo es que la tipografía del botón es más grande, ¿eh? Está como más pequeño todo. Vamos a agrandar un poco la tipografía, el tamaño de aquí de los botones. Vamos a ponerle font size inherit para que tome el tamaño del padre. Yo sé que cuando voy a empezar aquí a escribir, esta tipografía es súper pequeña, así que aquí donde está el layout, el input, voy a poner también font size inherit. De hecho, sí, vamos a darlo así. Y mucho mejor, ¿viste? Ok, otra cosa que quiero deshacerme es cuando yo doy clic aquí, yo no quiero ver este borde. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a ponerle aquí outline none. Entonces la próxima vez que cliqueo se va. Otra cosa que quiero es ponerle un padding. Ahora, si yo le pongo un padding aquí, vamos a ponerle 4 píxeles. Todo se me va a mover, incluyendo le vamos a ponerle 8 píxeles de hecho. Entonces se me va a mover la etiqueta label. Entonces el label, spam, vamos a ponerle 16. Entonces la idea es que esté justo ahí. Vamos a ponerle 18. Más todavía. 32. Ok, creo que ahí está mejor. De hecho lo podría poner hasta translate x, como unos 8 píxeles, para que quede un poquito adentro. Creo que esa es la... No es tanto. Es como 4. Perdón, no 48, 4. Ok. Entonces aquí va a ser 8 píxeles, 4 píxeles. Ok, y otra cosa que quiero mejorar es este padding acá arriba. Está demasiado grande. Y creo que ese es en avatar form. Es el padding top. Vamos a ponerle 40. Está mejor. Hola, entonces ya en esta sección final vamos a utilizar JavaScript para darle la animación a los campos al estilo Material UI. Vas a ver qué fácil es. Y vamos a utilizar JavaScript vainilla. Ok, entonces ya tenemos el estilo, todos los estilos colocados. Aún nos falta una pequeña parte aquí en esta hoja, así que vamos a regresar a ella más adelante. Pero por ahora vamos a empezar aquí en el index.js y vamos a escribir la primera línea de código. Va a ser console.log mi primera línea de JS. Ok, entonces aquí vamos a guardar y aquí se recargó, ¿verdad? Hice el refresh
más sin embargo no se ve nada en la consola. Y esto, bueno, déjenme explicarle cómo llegué aquí a la consola. Clic derecho aquí en una parte en blanco, inspeccionar, y le doy clic aquí a la consola. Y aquí es donde estamos, ¿verdad? No pasa nada. Y si ustedes se recuerdan, hace unos instantes teníamos el mismo problema con las hojas de estilo, y es porque en nuestro index HTML aún no hemos cargado el JavaScript. Y para este caso podríamos hacer dos cosas. Podríamos ponerlo aquí en el head y ponerle un atributo diferido, pero vamos a ponerlo aquí al fondo, justo antes del body. Voy a poner el script, .src, tab, y aquí le voy a poner index.js. Entonces lo guardo y le doy, y él se recarga automáticamente, y aquí abajo podemos ver mi primera línea de JS. Entonces ya tenemos cargado el index.js. Entonces la lógica que yo quiero utilizar es que cuando yo esté parado aquí, o sea, tenga este campo en foco, yo quiero agregarle una clase y hacer una animación utilizando una transición en CSS. Muy fácil. Entonces, para eso yo voy a crear vamos a obviar este pequeño error que está acá abajo, pero vamos a empezar y vamos a decirle, vamos a agarrar el formulario. Hay varias formas de hacerlo. Yo le puse un ID, así que podríamos hacer un document. Vamos a poner aquí const form, va a ser igual a document.getElement by ID, y utilizamos el ID. Este está perfecto. Aquí escribí mal form, pero también podría ser, por ejemplo, podría ser const form es igual a document. En este caso solamente tengo un formulario, así que puedo usar el query selector form. Esa es otra manera de hacerlo, como solamente tengo un formulario. Y de hecho existe otra forma de hacerlo, que es const form es igual a document.forms. Y esto me da todos los formularios que están dentro del documento como un arreglo, y yo solamente quiero el índice 0, o sea, el primer formulario, ¿no? Pero las tres me dan lo mismo, así que voy a quedarme con el ID. Puedes usar cualquiera de las tres formas. Ahora voy a seleccionar todos los inputs que están dentro de este formulario, y para eso sí voy a usar el query selector. Voy a usar const form inputs, voy a decir forms.querySelector all, para agarrar todos los inputs, ¿verdad? Y vamos a hacer un console log de los inputs para ver qué es lo que tengo. Ok, aquí dice forms, no está, porque nada más es un form. Ok, entonces aquí tengo una lista de nodos en donde tengo input. Perdón, aquí es input. Ahora sí, aquí donde tengo los 4 inputs. Ok, y si ustedes pueden ver aquí abajo, espero que lo puedan ver un poquito. Hay una parte que se llama el prototype. Dentro del load list hay un for each, y yo voy a utilizar ese for each para agregarle a cada uno de estos inputs un event listener, y lo hacemos así: inputs.add event for each input.add event listener. Y aquí quiero agregarle un listener para el focus. Ese es el primer argumento, que es cuando le doy clic adentro y el campo entonces está enfocado. Y como segundo parámetro aquí le voy a pasar, bueno, aquí no lo voy a pasar así, voy a agregar una función. No voy a hacerle así, vamos a hacerlo así. Y vamos a console.log this,
eh, este campo está en foco. Ok, vamos a poner el punto. Y le voy a poner aquí el input.addEventListener. Le voy a poner blur. Blur es lo contrario a focus. Es cuando estoy fuera de foco, pues, por decirlo de una manera. Function. Y aquí voy a poner console.log this, este campo está fuera de foco. Ok, y ahora le voy a explicar por qué utilizar una función y no una función de flecha. Pero primero vamos a ver lo que pasa si le doy aquí clic aquí, uno de estos eventos. Me sale el input, este es el this, y al lado va a salir este campo está en foco. Ahora como cliqué afuera, cliqué aquí en mi cara, dice este campo está fuera de foco. O sea que no solamente cuando yo le doy clic aquí, yo le puedo dar clic acá, y viste que se dispara la función. Ahora, la razón por la que no utilicé una función así tipo flecha es porque entonces cambia el contexto de this. Si yo le doy clic aquí, ahora déjame guardar, él va a refrescar y le doy clic aquí, está fuera de foco, pero entonces ahora this es la ventana, o sea, el window. Se salta el contexto al que yo necesito. Entonces, verdaderamente lo que yo sí quiero es que yo voy a utilizar this y this va a ser esta ventana, este campo o el campo al cual estoy en foco o no estoy en foco. ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Es que lo que voy a hacer es que voy a agregarle a este campo que si me doy cuenta, si le doy clic aquí, este es el input, ¿no? Pero el input, yo no quiero en realidad el input. Yo quiero en realidad el padre del input, que es el label, para entonces ponerle una clase al span. O dicho de otra manera, yo no quiero el input, sino el span, pero en realidad lo mejor es utilizar el label. Entonces, lo que queremos es que utilizar this, que en este caso es nuestro input, y al padre de este agregarle una clase. Entonces, muy fácilmente lo podemos hacer utilizando this. Entonces, lo que hacemos es que cuando estamos en foco, tomamos this.parent element .classList.add y vamos a agregarle cualquier clase. Vamos a hacerle aquí in focus. ¿Ok? Y cuando salimos de él, le damos this.parent element.classList.remove in focus. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos aquí a los elementos. Vamos a ver si podemos entrar espero que puedan ver esto aquí. Vamos a agrandarlo un poquito más o menos por ahí. Vamos a agrandar esta letra. Ok. Y vamos a entrar aquí al formulario, al label. De hecho, aquí podemos ver el label. Pero cuando la idea es que si yo estoy en foco aquí, este label va a tener una clase que se llama inFocus. Así que vamos a ver. Ahí está, class inFocus. Entonces cuando doy clic afuera, se va a la clase. Igual acá, si voy a email y le doy clic, está la clase inFocus. Y créanlo o no, básicamente eso es lo único que necesitamos para agregarle la animación. Entonces, ahora, para agregarle la clase, y luego nos vamos a la hoja de estilo. Y aquí en la hoja de estilo buscamos form, label, aquí. Y le vamos a decir form, label.inFocus. Y le vamos a decir, cuando estás en focus, vamos a ponerle que el color sea var red, creo que era el color red, ¿no? Y que
que el borde del input, ¿ok? Que el borde sea también red. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando hacemos clic, el borde del input también cambia. Entonces, la ventaja de tenerlo, aquí es label. La ventaja de tenerlo en el label es que podemos, aquí podemos también form label.inFocus input. Ahora, esto debería estar más abajo. De hecho, vamos a mover estos tres. ¿Por qué más abajo? Porque como el CSS es una hoja en cascada, los que están más debajo es lo que tiene más, más jerarquía a la hora de hacerla, de dibujar los estilos. Entonces, yo necesito que el form label input esté debajo del form input para que entonces yo pueda sobreescribir esta regla que está acá arriba. Border, bottom, 2 pixels, solid, bar, red. ¿Ok? Entonces, si lo hicimos bien, de hecho aquí le podría poner hasta un span aquí. ¿Ok? Si lo hacemos, lo hemos hecho bien, yo le doy clic aquí. No, perdón, este es el... Aquí lo puedes ver. ¿Viste? Ahí se cambia. Aquí tengo un problema con este. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ok, sinceramente no sé por qué puedo seleccionar. Ah, ya sé por qué. Es porque tiene el mismo nombre. Aquí debo cambiarle a type password. Aquí es confirm password. Importante, son diferentes. Porque este acá arriba tiene otro nombre. Creo que ya se debe haber resuelto. Ok. Vamos a tratar de hacer el debugging aquí. Label password confirm. Ok. Es password confirm, no confirm password. Me suena mejor confirm password. En realidad. Sí, vamos a ver. Ok, ahora sí. Ok, ahora sí se arregló. Ese era el problemita. Bien, entonces, siguiendo con el tema, ahora lo que tenemos que hacer es agregarle la animación. Y esta animación también definitivamente la podemos hacer en CSS y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa? Aquí en el span, el form input span, el form label span, yo tengo un transform, ¿no? Y yo aquí le puedo agregar una nueva una nueva propiedad llamada transition. Y transition es una propiedad de CSS que me permite animar las transiciones sin utilizar tanto código, ¿verdad? Entonces, el primer atributo que yo voy a poner es el tiempo. Y quiero hacerlo en 0.25 segundos. Vamos a poner 0.5 segundos. Y el segundo atributo es lo que yo quiero animar, que en este caso es el transform. De hecho, creo que el transform debe ser primero. Vamos a poner aquí transform 0.5 segundos y como que la curva de la animación, en este caso quiero que sea is, in, out. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que cuando yo tenga el InFocus, no solamente cambia el color, sino que también cambia el transform. Y para que cambie el transform necesito cambiar primero translate X, voy a ponerlo en 0. Y el translate Y también lo voy a poner en 0. Ok, y con eso vamos a tener lo necesario entonces para crear la animación. Entonces vamos a guardar aquí. Y si ustedes lo notaron, aquí cuando yo recargué, ya pueden ver ahí está la animación, ¿verdad? Un poquito lenta. ¿Y cómo hacemos para hacer que la animación sea un poquito más rápida? Este número debe ser menor. Este 0.25 creo que es la mejor opción. Y aquí vamos. Ok.
Y con eso tenemos, ¿no? Inclusive puede ser hasta más rápido. Ok, ¿cuál es el problema que tendríamos ahora mismo? El problema que yo veo es que si yo estoy aquí parado, el username, y pongo mi username, y le doy clic afuera, o aquí hay email, ¿ves? Se quita la clase aquí del username del campo, pues, del label, de hecho, que es el padre, y se vuelve a colocar en el 0. Entonces, aquí, en el blur, yo le voy a poner un if. No, primero yo tengo que revisar si this.value, o sea, el valor de esto, no es igual a una cadena vacía, un string vacío. Entonces, quítale la clase. En otro caso, no es nada. Entonces, si guardo, le doy clic y le pongo el nombre y cliqueo afuera. Ok, vamos a revisar cuál es el problema. Aquí lo que vamos a hacer es this.value. Vamos a hacer la console.log this.value. Ok, cada vez que yo hago blur me va a salir Juan Torrijos, lo clico afuera y ahí está el valor. Ahora, si this.value no es un string vacío, entonces quítale la clase. Aquí no está sucediendo lo que estoy diciendo lo que haga, ¿verdad? A ver. Aquí, username. Ok. Aquí en username. Le cliqueo afuera y se quita. Ok, este es this.value. No es igual a un vacío. Esto tiene que ser true en la consola. Cuando yo escribo aquí, es true. Ah, claro. La idea es que sea falso. Entonces aquí es exactamente, o sea, es 3 iguales. Entonces, ahora sí debe funcionar. Claro, muchas veces me falla la misma lógica. Pero esto debe ser falso. Si esto es falso, entonces quítale el foco. ¿Ok? Y entonces, básicamente, eso es todo. Aquí tenemos nuestro formulario perfectamente listo para ser utilizado. Espero que les haya gustado este tutorial, un pequeño tutorial en donde creamos un formulario desde cero con HTML, CSS y JavaScript vanilla, y le dimos un toque especial con una animación tipo Material UI. Vieron que es relativamente sencillo. Si les gustó este video, dale like, abajo haz un comentario. Estoy pensando en crear otro video en donde tomamos la data de este formulario y la enviamos a un backend, quizás hecha con Node.js, y ahí podemos ver un poquito más acerca de seguridad para evitar spams y este tipo de cosas. Si estás interesado en eso, déjamelo saber abajo en los comentarios. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que te haya gustado.